humanidad bajo misericordia divina. Bueno, este salmo, como vemos, fue escrito por David, siervo de Jehová, y luego fue entregado al músico principal del tabernáculo para la liturgia. Es decir, David lo compone para complementar el culto a Dios a través de cánticos. Este salmo se usaba como un canto en el templo, más adelante. Los elementos que nos brinda el salmo no son suficientes para saber cuál es el contexto histórico bajo el cual fue escrito. No podemos determinar en qué contexto David escribe este salmo. Lo que sí podemos ver es que el salmo describe la misericordia de Dios, que es universal, abarca a todos los hombres, todos los seres humanos, tanto justos como injustos. A los injustos los abarca una misericordia que es general y que es paciente. A pesar de que esas personas han perdido el temor a Dios, no lo quieren, no lo entienden, Dios conserva su misericordia con ellos. Y para con los justos hay una misericordia que es especial y que es abundante. Bueno, bajo ese entendimiento vamos a estar estudiando el Salmo. Versículos del 1 al 4 es el primer punto y le sumamos el verso 12. Este primer punto vamos a ver así: impíos bajo misericordia general. Y un segundo punto lo vamos a ver en los versículos 4 al 11, justificados bajo gracia especial. Bueno, comencemos nuestro estudio. Versículo 1 dice: la maldad del impío me dice al corazón. Al parecer el salmista está observando el proceder de los inicuos. Los impíos tienen actitudes, tienen hechos que son muy sorprendentes para alguien que ha conocido a Dios. Y parece que Dios, o bueno, efectivamente, Dios le está revelando a través de la inspiración del Espíritu Santo cuál es la raíz del problema de todos los impíos. El texto nos dice: no hay temor de Dios delante de sus ojos. El salmista observa el proceder de esas personas y con inspiración del Espíritu Santo él dice: la única explicación razonable para que estas personas sean como son es que el temor de Dios está ausente en las vidas de ellos. ¿Sí? De hecho, la Biblia de las Américas dice así: la transgresión habla al impío dentro de su corazón. La transgresión, es decir, violar la ley de Dios, es parte de su naturaleza. Bueno, versículo 2 dice: se jacta ante sus propios ojos. Una característica típica de los impíos a la luz de textos como este es que el impío siempre tiene un concepto muy alto de sí mismo. La Biblia lo muestra como un pecador sin esperanza, pero él siempre tiene algo bueno que decir de sí mismo. De hecho, esto nos deja ver el cuadro popular. Las personas, muchas, aseguran tener a Cristo en sus corazones porque fueron criados bajo una tradición en donde se les mencionó a Cristo, pero sus hechos demuestran que ellos no conocen a Cristo y que Cristo no habita en sus corazones. Sin embargo, ellos se les puede ver con sus bocas promulgando qué tan buenos ellos son. Se jactan de ser buenas personas. Están ciegos de la verdadera condición de su corazón. Y es más, si llegasen a ver algo que está mal, volvemos al cuadro popular. Hay muchas personas con las que usted puede conversar que evidentemente no conocen a Dios por sus frutos, pero ellos dicen que sí. Y al hablar con ellos no solamente van a hablar bien de sí mismos, sino que si encuentran algo que está mal en ellos, prefieren ignorarlo, prefieren hacer de cuenta que eso no está ahí.
dice en el verso 2, se jacta ante sus propios ojos de que su maldad no será hallada, ¿sí? Es como si dijeran, nadie me ve, o esto que está mal, pues si alguien lo sabe, ¿acaso ese alguien que lo ve tampoco es pecador? Pues si es pecador, entonces ¿por qué me va a juzgar? Entonces para esas personas Dios está en la obligación de perdonar. Ese es el concepto de Dios que tiene el mundo. Dice la Biblia de las Américas, en sus propios ojos la transgresión engaña al impío. Impresionante. Veamos el Salmo 10:11. Tiene una idea muy similar. Dice en su corazón, Dios lo olvida, cubre su rostro, nunca ve nada. Bueno, entonces, es normal frente a personas así, a las cuales David escribe como inicuos e impíos, que no rueguen misericordia. Ellos no ruegan misericordia, por el contrario, presumen su andar. Si quieren, anote este texto paralelo, Isaías 57:10. Isaías 57:10, en ese pasaje, el profeta está enseñando que el pueblo de Israel, a pesar de que estaba en malos caminos, no se cansaba de sus malos caminos, y por el contrario, no se cansaba de ellos, y por lo tanto no tenían por qué pedir perdón, no tenían por qué salir de sus caminos, estaban contentos ahí como estaban. Un comentarista los describe así: el impío se lisonjea de que sus crímenes no pueden ser probados y que así él no será castigado, ¿sí? También está otro dicho popular, no, pues no tienen pruebas contra mí, entonces como si no tuviesen de qué juzgarme. Pues aunque el ser humano no tenga pruebas, Dios, que es omnisciente y omnipresente, su sola presencia saca al descubierto absolutamente todo. Versículo 3, Salmo 36:3 dice: las palabras de la boca del impío son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser sensato. O sea, no solamente sus hechos, también sus palabras están saciadas de iniquidad y fraude. Y la Biblia, ¿cómo describe a estas personas? Dice, han dejado de ser cuerdos, no pueden hacer el bien. Ahora volvemos al imaginario popular. Las personas creen que ellos hacen el bien, pero bíblicamente las únicas cosas que son el bien, las buenas obras, son las que tienen fe genuina, las que son en respuesta del amor de Dios y las que son en obediencia a la ley de Dios. Por lo tanto, las buenas obras no es lo que a la gente le parece que es lo bueno, es lo que Dios dice que son buenas obras. Entonces el Salmo deja ver la verdadera situación espiritual de todos los que no están en Cristo. Es un cuadro de la total depravación del hombre. Versículo 4 dice: medita maldad sobre su cama, está en camino no bueno, el mal no lo aborrece. ¿Sí? Sus pensamientos son maldad, sus pasos no son buenos, aman lo malo. Aman lo malo. En pocas palabras, no rechazan, no se rehúsan al pecado. El versículo 12 dice: allí cayeron los malhechores, fueron derribados para no levantarse jamás. David sabe que llegará un día en donde todos los hacedores de iniquidad caerán para nunca jamás volverse a poner en pie. Es como si el salmista dijera: Dios con su misericordia sostiene a todos, animales y hombres, y entre los hombres, justos e injustos. Y a los justos los sostiene con mucha paciencia, proveyéndoles la vida y el aliento, para que en algún momento de sus vidas se arrepientan y vengan humillados, reconociendo su maldad. Pero David sabe, y el Espíritu Santo nos muestra, que la salvación y la fe no es de todo el mundo, pues de todas maneras muchos hacedores de iniquidad, y usted también lo sabe, nunca se van a arrepentir. Punto 2. Hablemos de los justificados bajo gracia especial. Así como hay una misericordia general,
que abarca incluso a los incrédulos. Hay una gracia, ya no le decimos solo misericordia, le decimos gracia, y no le decimos general, le decimos especial, porque es algo que responde al pacto de Dios, que Dios tiene con los suyos. Ahora miren cómo cambia la forma del Salmo. Versículo 5 dice: Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia, y a ver tu fidelidad alcanza las nubes, dice la Biblia de las Américas, hasta el firmamento eres fiel. Bueno, Sproul comentó lo siguiente, abro comillas: misericordia en hebreo tiene como significado el inmenso amor a través del cual Dios se compromete con su pueblo. Muestra su bondad hacia aquellos con quienes Él tiene una relación de pacto, cierro comillas. ¿Sí? Esta misericordia que está hablando acá es lo que el Nuevo Testamento llamaría gracia. Gracia especial que es derramada bajo los que están en el pacto, a los que están en el pacto con Dios a través de la fe de Cristo Jesús. Versículo 6, David confiesa también: tu justicia y tus juicios son como grandes montes y como grandes abismos. Es como si dijera: son altos y son profundos. Algo muy similar dice Efesios 3. Leámoslo, el apóstol Pablo usa un lenguaje como el salmista. Efesios 3:18 dice: pide el apóstol Pablo por la iglesia de los Efesios, para que sean plenamente capaces de comprender con todos los santos, o sea, con los otros hermanos, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Bueno, sigamos con nuestro texto en el Salmo, Salmo 36, verso 6. Dios preserva a hombres y animales. Anote estos textos, son paralelos. Salmo 57:10 y 145:16. Entonces el salmista, versículo 7, dice: cuán preciosa misericordia. Cuán preciosa misericordia. Con razón, algunos seres humanos buscan amparo bajo tus alas, con razón. Anote esos textos: Ruth 2:12 y Salmo 65:4. Aquellos que hallan refugio bajo las alas del Señor, ellos, versículo 8, son completamente saciados por la generosidad y las delicias de su gracia. Completamente saciados de grosura, dice el salmista. Grosura es como decir carnes abundantes. En los términos culturales de este entonces, estamos hablando hace unos 30 siglos atrás de nosotros, la grosura era símbolo de prosperidad, de comer manjares. Está queriendo decir que Dios es generoso con aquellos que se refugian bajo sus alas, que Dios es bondadoso de manera muy especial con sus hijos. Es más, la palabra delicia que se usa acá es la palabra parecida a la palabra Edén. Edén, que significa delicia, como el jardín del Edén. La gracia de Dios para con sus hijos es como un Edén. Leamos Salmo 71, 19. 71, 19. Dice: tu justicia, Dios, llega hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, Dios, ¿quién como tú? Amén. Bueno,
Volvamos a nuestro texto, versículo 8. Notemos algo muy especial, algo muy hermoso. Aquellos que están cobijados bajo la gracia especial de Dios son aquellos que Dios recibe en su casa. Es decir, el salmista está hablando o está mostrando a Dios como un hospedador, como un rico hospedador. Él recibe al pecador que se acerca hambriento y sediento. El pecador de los versículos del 1 al 4 somos usted y yo. Antes, desgraciados, sin esperanzas y creyendo que somos buenos a pesar de nuestra condición. Pero por su gracia nos atrajo, nos invita a su casa y en esta casa nos da delicias, nos llena de exquisitez. Cuando el pecador llega a la casa de Dios, descubre su propia condición miserable. Se da cuenta porque antes estaba ciego a ella. Pero Dios le deja ver su condición para vestirlo de gracia. El andrajoso que entró a la casa de Dios es recibido a la mesa del Padre para que coma grosura y delicias. Lo restaura, lo viste de gala, la gala de la gracia inagotable. Los que han sido redimidos, los que hemos sido alcanzados por la gracia en Cristo Jesús. Por eso podemos decir esto, versículo 9: contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Estaba en tinieblas, pero ahora veo luz. Tenía hambre y escasez, creía que estaba bien, pero estaba muerto en mis pecados. Ahora veo que tú eres el manantial de la vida. Versículo 10. Los que han sido atraídos y adoptados como hijos de Dios son cobijados por una gracia especial que los preserva, que los santifica y que les provee. Dice el salmista: extiende tu misericordia a los que te conocen. En otras palabras, para sus hijos, la gracia no es algo que Dios dio una vez y ya. Es algo que Dios sigue dando y sigue dando y sigue dando, porque en Cristo es gracia y sobre gracia y sobre gracia y sobre gracia, nunca termina. Es una fuente que salta para vida eterna y que no deja de salir ese chorro a favor de nosotros. Otra versión dice: beber del río de sus delicias. Versículo 11. El salmista, la única petición que hace en este salmo, solo hay una petición. Miren esta petición, ¿cuál es? Que Dios lo guarde de caer en soberbia. Dice la Biblia de las Américas: que no me alcance el pie del orgullo. Le está pidiendo a Dios que ahora que está saciado con su grosura, su delicia, que es un hijo de Dios, que por eso es que Él puede ver la condición de los impíos. Él puede verla, porque en tu luz veremos la luz. Ahora que está en la casa de Dios, que ha sido redimido por gracia en Cristo a través de la fe, Él puede darse cuenta de la condición de las gentes del mundo. Ahora que Él está acá, le pide a Dios que el orgullo nunca lo traicione. Y también dice que no sea conmovido Él por los actos o por la influencia de algún impío en su camino. Amén. Bueno, vamos a culminar con algunas aplicaciones más de las que hemos brindado. Por un lado, el salmista se percató del desvarío de los inconversos. Él se da cuenta de los hechos de ellos y no lo toma normal, se sorprende de esto. Pero fíjese que aún el pecado en estas personas lleva a meditar al salmista
en cuán grande es la gracia de Dios. Claro, cuando uno se da cuenta de la condición del impío, que él no tiene el temor de Dios delante de sus ojos, por el contrario, se jacta de que es bueno, nos damos cuenta de que la misericordia de Dios es muy grande. Porque a pesar de que Dios no existe en el corazón del impío, Dios lo sigue sosteniendo. O sea, para el salmista, ver a los pecadores era una ocasión para ver que la misericordia de Dios es muy grande. ¿Acaso Dios no sabe la condición de los impíos? Claro que sí. Precisamente eso resalta aún más su gran bondad con la humanidad. Porque sigue proveyendo, sigue conservando la vida a la humanidad. Y este pasaje ahorita dice una afirmación muy radical. Básicamente todos somos los impíos del versículo 1 al 4. Y claro, el apóstol Pablo nos dice eso en Romanos 3:18. El apóstol Pablo fue quien aplicó esto a todos y no hay escapatoria. Romanos 3, versículo 9 dice: ¿qué pues? ¿Nosotros somos mejores que ellos? De ninguna manera, pues hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. Versículo 10, como está escrito: no hay justo ni aun uno. Y el salmista, el apóstol Pablo cita el Salmo 36, miren el versículo 18: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y se lo aplicó a todos los que están sin Cristo. Por esto, aún los impíos, ciegos de su propio camino, un camino que va en dirección a eterna perdición, aún los impíos andan bajo la misericordia general que todavía nos sostiene. Y nosotros que todos íbamos por esa misma senda, un día vimos la luz. Juan 1:9. ¿Cuál es esta luz? Esa luz no es la inteligencia, no es el libre albedrío. Esta luz no es las virtudes de la humanidad. No. Juan 1:9 muestra que esta luz no le pertenece al hombre. Dice: la luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. Mas a todos a los que lo recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Estos no nacieron de sangre, ni por voluntad de carne, ni por voluntad de varón, sino de Dios. Versículo 14, el Verbo se hizo carne. Esta luz es el Verbo de Dios, Cristo Jesús. Jesús es la luz para todos los hombres. Esta luz que guía hacia la casa de Dios, esta luz que es las delicias y la fuente que salta para la vida eterna. Juan 4:14 dice: el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Cristo es la luz, Cristo es el manantial. Así que el Padre nos invita a su casa, y su casa es el Cristo mismo. El mejor regalo que Dios ha dado, la mejor provisión es Cristo mismo. Y cualquiera puede acceder a Él y será recibido. Porque el que a mí viene no le echo fuera, dijo el Señor Jesús. Será recibido para ser enriquecido con tesoros celestiales, para ser enriquecido con luz en su camino. Amén.